La literatura española. Presentación hecha por 36. 10 Misrano Martínez, Diego Alejandro. 36. 11 Méndez Pacheco, Ángel Josué, y 36. 12 Oriana Miranda, Francisco Manuel. La literatura española. ¿Qué es la literatura española? La literatura española es de un rico y diverso corpus literario que abarca una amplia gama de géneros, estilos y periódicos históricos, desde la Edad Media hasta la actualidad. Ha dejado una marca indeleble en la cultura mundial. Esta exposición explora algunos aspectos claves de la literatura española, su evolución a lo largo del tiempo y su tan conocida influencia con el romanticismo. La literatura española en América. La literatura española en América es un tema fascinante que refleja la interacción cultural, lingüística y literaria entre España y los países del continente americano. Desde la llegada de los exploradores españoles en el siglo XV, se estableció un vínculo entre la literatura europea y las diversas culturas indígenas y mestizas de América. A lo largo de los siglos, esta relación ha evolucionado y ha dado lugar a una rica y diversa tradición literaria. En los primeros años de la colonización, los escritores españoles en América utilizaron la literatura como una herramienta para la evangelización y propagación de la fe católica. Las crónicas y cartas escritas por exploradores como Cristóbal Colón y Hernán Cortés registraron sus experiencias y observaciones y a menudo presentaban una mezcla de realismo y mito. Con el tiempo, la literatura en América comenzó a diversificarse y a fusionar las tradiciones españolas con las culturas autóctonas. Surgieron formas literarias híbridas que combinaban elementos de las lenguas indígenas con el español y temas y motivos de ambas tradiciones. Un ejemplo destacado es el Popol Vuh, un antiguo texto maya quiché que ha sido comparado con la epopeya española, el Cantar de Miocid. La literatura en América Latina también fue influida por las corrientes literarias europeas. Durante el periodo del romanticismo, escritores como José Martí y Andrés Bello enriquecieron la literatura con su pasión por la libertad y la identidad nacional. La influencia del realismo y el naturalismo se reflejó en las obras de autores como Jorge Isaacs y Clorinda Mato de Turner. A medida que avanzaba el siglo XX, la literatura en América Latina experimentó un auge de la creatividad y la experimentación. Escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa, entre otros, se destacaron en el escenario literario internacional. Sus obras abordaron una variedad de temas, desde lo mágico, lo real, maravilloso, hasta las luchas políticas y sociales. Es importante mencionar el boom latinoamericano de los años 60 y 70, un movimiento literario que ganó reconocimiento global y que incluyó varios de los mencionados autores. Sus obras desafiaron las convenciones literarias y exploraron nuevas formas narrativas. En resumen, la literatura española en América es un testimonio de la función de tradiciones culturales y lingüísticas que ha dado lugar a una rica y diversa gama de obras literarias, desde las crónicas coloniales hasta la literatura contemporánea. Los escritores en América han abordado temas que van desde la conquista y la identidad nacional hasta la lucha por la justicia social y la exploración de la condición humana. El romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural, artístico y literario que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y se extendió a mediados del siglo XIX. Este movimiento se caracterizó por enfocarse en las expresiones de las emociones, la imaginación y la individualidad, en contraste con las normas y reglas establecidas por el racionalismo y clasismos anteriores. El romanticismo valoraba la naturaleza, la pasión, el sentimiento y la intuición por encima de la razón y la lógica. Los artistas románticos buscaban explorar lo desconocido, lo misterioso y lo sobrenatural, y a menudo idealizaban el pasado y la naturaleza como formas de escape de una realidad a menudo vista como destructiva y materialista. El romanticismo en literatura española. El romanticismo literario en España fue un movimiento cultural y artístico que tuvo lugar aproximadamente entre finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX. Se caracterizó por una exaltación de las emociones, la individualidad y la naturaleza, así como una reacción contra las normas neoclásicas establecidas. Uno de los primeros hitos del romanticismo español fue públicamente el poema Rimas, 1841, de Gustavo Adolfo Bécquer. Sus versos melancólicos y su enfoque en los sentimientos personales influyeron en gran medida de la poesía lírica romántica. Otro destacado fue José de Espronceda, cuyo poema narrativo El estudiante de Salamanca, 1837, exploró temas de rebeldía y pasión.
En novela, dos obras sobresalientes: Don Álvaro o La fuerza del Sino, 1835, de Ángel de Saavedra, Duque Rivas, y La regenta, 1834, de Leopoldo Alas Clarín. La primera refleja del carácter trágico y pasión, romanticismo, mientras que la segunda abordaba la psicología y moralidad de la sociedad a través del realismo literario. En el teatro, dramaturgo más influyente fue José Rosilla, conocido por su obra Don Juan Tenorio, 1844, una adaptación del mito de Don Juan que captura la esencia del romanticismo en su enfoque sobre el amor y la muerte. El resumen del romanticismo en la literatura española se caracterizó por su enfoque, la emoción, la individualidad y la naturaleza, así como por su rechazo a las convenciones neoclásicas. Los escritores románticos españoles dejaron un legado duradero en la literatura, influyeron en las generaciones posteriores. La novela Amalia de José Mármol. Amalia es una novela escrita por José Mármol y publicada en 1851 en pleno contexto del romanticismo en la literatura argentina. La historia se desarrolla durante los días previos a la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, Argentina. A través de sus personajes y trama, la novela aborda temas de amor, política, identidad nacional y la lucha por la independencia. Resumen de Amalia, una novela de José Mármol. La trama gira en torno a la relación entre Eduardo Belgrano y Amalia, quienes representan dos facciones diferentes de la sociedad colonial. Eduardo es un joven revolucionario que busca la independencia de España y abraza los ideales patrióticos, mientras que Amalia es la hija de un español conservador y leal a la corona. A pesar de sus diferencias políticas, ambos personajes están profundamente enamorados y luchan por superar las barreras impuestas por la situación política y social. La novela explora la tensión entre el amor personal y los conflictos políticos y sociales de la época. A medida que se desarrolla la historia, los personajes se enfrentan dilemas éticos y emocionales, lo que refleja las complejidades y contradicciones de una sociedad en transición. Amalia también pinta un cuadro de la sociedad colonial argentina, destacando las divisiones de clase y las diferencias culturales entre los criollos y los españoles. La novela captura la incertidumbre y la ansiedad que prevalecían en los días previos a la Revolución de Mayo, cuando los habitantes de Buenos Aires se encontraban en un punto de inflexión histórico que culminaría en la lucha por la independencia. En resumen, Amalia, de José Mármol, es una novela romántica que se desarrolla en el contexto de la Revolución de Mayo en Argentina, a través de sus personajes y tramas. La obra aborda temas de amor, política y cambio social, proporcionando una visión de los desafíos y las tensiones de la época. Análisis de Amalia, una novela de José Mármol. El resumen proporcionado analiza de manera detallada y precisa varios aspectos clave de la novela Amalia de José Mármol. Como punto número 1 tenemos el contexto histórico y literario. Se contextualiza la novela en el periodo del romanticismo en la literatura argentina, estableciendo la época en la que fue escrita y publicada. Como punto número 2 tenemos la configuración temporal y geográfica. Se señala que la historia se desarrolla en los días previos a la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, Argentina, lo que sitúa la trama en un momento crucial de la historia argentina. Como punto número 3 tenemos los temas principales. Se identifican los temas centrales que la novela aborda, como el amor, la política, la identidad nacional y la lucha por la independencia. Esto proporciona una visión general de los asuntos que serán explorados en la historia. Como punto número 4 tenemos los personajes principales y sus facciones. Se representa a los personajes principales, Eduardo Belgrano y Amalia, y se destaca como representan facciones opuestas en la sociedad colonial. Eduardo es un patriota revolucionario, mientras que Amalia proviene de una familia española conservadora. Como punto número 5 tenemos la dinámica de la trama y el conflicto. Se describe cómo la relación entre Eduardo y Amalia es el centro de la trama, a pesar de sus diferencias políticas. La lucha por superar las barreras impuestas por la situación política y social agrega tensión y conflicto a la historia. Como punto número 6 tenemos la exploración temática. Se menciona cómo la novela explora la interacción entre el amor personal y los conflictos políticos y sociales de la época, enfocándose en los dilemas éticos y emocionales que afectan a los personajes. Como punto número 7 tenemos el retrato de la sociedad colonial. Se destaca cómo la novela proporciona una visión de la sociedad colonial argentina,
resaltando las divisiones de la clase y las diferencias culturales entre criollos y españoles. Como punto número 8 tenemos el reflejo de la incertidumbre histórica. Se hace hincapié en cómo la novela capta la incertidumbre y la ansiedad que rodeaban los días previos a la Revolución de Mayo, enfatizando el punto de inflexión histórico en el que se encuentra la sociedad de Buenos Aires. En conjunto, el análisis del resumen proporciona una comprensión sólida y completa de los elementos claves de Amalia y su contexto histórico y literario, así como los temas y la dinámica de la trama que hacen una obra rica en contenido y significado. Conclusión del análisis a Amalia, una novela de José Marbol. En resumen, el análisis detallado de la novela de José Marbol resalta su profunda conexión con el periodo romántico en la literatura argentina y su ubicación en los días cruciales antes de la Revolución de Mayo. A través de la relación entre los personajes Eduardo y Amalia, la obra explora de manera vivida los vínculos entre el amor personal y los tumultuosos eventos políticos y sociales de la época. Esta exploración temática revela dilemas éticos y emocionales enmarcados en una sociedad colonial que refleja las divisiones de la clase y diferencias culturales. La novela también capta la incertidumbre histórica previa a la Revolución de Mayo, situándose como una obra de gran valor en el panorama argentino. Bien, esa sería toda nuestra presentación, así que gracias por su atención. Se despide de ustedes los alumnos más concesumares: Mesrano Martínez, Diego Alejandro Méndez Pacheco, Ángel Josué, Oriana Miranda, Francisco Noel,